avisarte por si sentías que igual había unas cosas distintas. Y es que creo que todo el mundo, después de un día largo, necesita un tiempo donde apagar todo y simplemente estar con uno. Pero sobre todo, escuchando cositas lindas. Y me gustaría poder darte algunas palabritas y un poquito de amor, un poquito de amor, un poquito de lo que te puedo ofrecer. Mientras igual te hago algunos cariñitos, que ya sabes que me encanta hacer. Pero sé que últimamente también has estado un poquito agotado, frustrado después de tanto trabajo, de tantas clases, de tanto esfuerzo, día tras día. Y es normal, es normal. Cuando uno se esfuerza, incluso cuando parece que realmente no estás haciendo algo muy laborioso, no importa. A veces a uno nos cuesta unos días más que otros y es normal que a veces ciertas cosas normales o comunes de hacer nos lleve un poquito más de trabajo. Y no te deberías de sentir avergonzado por eso, porque de hecho quiere decir que tu cuerpo funciona muy bien. Este cuerpo que tienes, cuerpo que te permite hacer muchas cosas, como caminar, vivir, jugar, ver, oír. A veces de tantas cosas que hace en el día a día se satura y es normal de que no rinda siempre igual. Y no te preocupes, no te preocupes. Después de un día muy largo mereces amor, amor. Eres un sujeto que merece recibir amor y cariño y respeto. Y aunque a veces esas cosas no las olvidemos, porque a veces por querer a alguien solemos incluso invadir nuestro propio límite. Y no solamente nos pasa con las personas, sino también con las situaciones. Y quiero decirte que aquello con lo que estés aguantando, lo sigas haciendo si es que no tienes otra alternativa. Pero si tienes otra opción, aunque incluso conlleve más esfuerzo, te diría que lo intentes. Porque tú, 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 tienes la fuerza para hacerlo. Tienes la fuerza para conseguir aquello que te propongas. Incluso en los días malos, eres genial. Y no hace falta que te esfuerces para demostrar lo que ya eres. Y si hay una persona que no te valora, ya está. Significa que no es para nosotros y hay que dejarla irse. De hecho, nos vamos a ahorrar bastantes problemitas así. Pero merece descansar ahora y decirte cosas lindas.
Entonces dice que supuestamente cuando uno está como muy conectado con el otro, suelen tener distintos tipos de actitudes físicas que se parecen o se sincronizan. Como por ejemplo cuando caminamos, al lado de alguien y no sé si alguna vez te pasó de darte cuenta de que caminan a la vez, mueven el mismo pie a la vez y lo hacen todo a la vez. O incluso a veces cuando estamos abrazados a alguien, nuestro corazón también se sincroniza, aunque parezca muy loco. Vamos a probarlo con la respiración y me gustaría que escuches mi respiración y la acompañes, ¿te parece? Sé que es algo igual un poco extraño, pero quería intentarlo. No sé si te animes, pero eso. Ok, vamos a intentarlo, ¿ok? Te recomendaría cerrar los ojitos, estos, este y este, ya que si quieres tener una mejor experiencia, lo mejor es que no te desconcentres. Pero bueno, libre albedrío. Eres especial, Ariel, y de una buena forma, claro. No dejes que nadie te diga lo contrario, porque yo sé que incluso desmotivado, Ariel, eres capaz de hacer esas cosas que no requieren mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y yo sé que lo estás haciendo muy bien. No por nada somos amigos. Yo nunca estaría con un amigo flojo. Y vale, ser flojo también es necesario. No quiero que tengas en esta mente la idea de que ser proactivo siempre sea sano, porque no siempre tenés que estar haciendo cosas de valor. De hecho, el valor está en que puedas usar tu tiempo de forma sabia, a veces siendo proactivo justamente, pero otras veces sin hacer nada, si es eso lo que necesitas, claro, como ver una serie, jugar, leer un libro o simplemente ver el techo, escuchando una buena música. ¿Qué música sueles escuchar, Ariel? ¿Qué te gusta? ¿Sueles escuchar música? Yo no tanto, pero si quieres te puedo tararear un poco para que empieces a notar un poco más este sueñito. Mm, 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 mm. Tu, 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 tu. Turururu. Tu, 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 tu. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin.
La estás haciendo muy bien, Ariel. Muy bien. Y por eso mereces descansar esta noche, como todas. Mereces descansar, Ariel. Mereces dormir bien. Y también mereces mi estima y tu propia estima. Deberías sentirte orgulloso de todo lo que estás haciendo. Paso, 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 paso. Paso, 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 paso a paso. Porque recuerda que para conseguir un gran logro, primero necesitas mini logros o mini paso, 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 paso. Y estos mini pasos que vos das diariamente, aunque no lo notes, están ahí, Ariel. Están ahí, están ahí, están ahí. Yo lo veo. Y sé que los estás haciendo muy bien, muy bien. Y me hace feliz. Y deberías estar feliz, o más que feliz. Tranquilo, 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 Ariel. Porque estás haciendo las cosas de una forma que es debida. A su tiempo, a su calma. Y si no salen hoy, salen mañana. Pero sí, es verdad, tarde o temprano siempre sale. Y si no sale, puedes encontrar otra forma, otra idea, para que pueda salir a nuestro gusto, nuestro gusto. Tum, 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 mm, 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 mm. Lo estás haciendo muy bien, Ariel. No dejes de seguir así, 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 así. Y recuerda que la demotivación es parte del proceso y no podemos evitarla ni esquivarla, pero sí podemos gestionarla, 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 porque al igual que las emociones están ahí por algo, para mostrarte algo a ti. En este caso, una desmotivación está mezclada y compuesto por factores un poco más simples, como puede ser el enojo, la tristeza o incluso otros factores más complejos, como la frustración, sobre todo. Pero la desmotivación en parte también es una protección que tiene este cerebro de igual, no necesariamente desconfiar de ti, pero sí decir, bueno, hey, no está funcionando como yo quiero, igual es buena idea dejarlo. Que en parte es un buen pensamiento, es bastante sano, si lo digo así. Pero obviamente la desmotivación también viene acompañada de esta idea de por ahí no sentirse suficiente, no sentir que estabas preparado para eso, no sentirte lo suficientemente grande, independiente, autosuficiente. Y es lógico que sientas eso, ¿no? Porque si uno se esfuerza tanto en algo que no puede conseguir, por más de que lo intente, y lo intente, y lo intente, lo intente, lo intente. Creo que es lo común pensar así, pero yo creo que, Ariel, no es tu caso. Y no es el caso de nadie en realidad. Yo creo que es difícil ver los pasitos que damos nosotros cuando avanzamos en algo. Y créeme que vos, aunque parezca que no, y aunque hay días mejores y hay días peores, en todos avanzás, avanzás,
eso no se puede evitar y es así. Lo que tú puedes hacer es aprender a cómo poder entender esta desmotivación para que no se vuelva algo común en este proceso. Como por ejemplo, imagina que tú quieres construir un barquito de madera y tú lo intentas, pero cuando lo pruebas en el agua se te rompe. Entonces es normal que pienses, bueno, soy yo, ¿no? Y si encima te comparas al resto y ves que el resto sí le sobrevive su bote en el agua, uno piensa, y bueno, seré yo. La realidad es que estoy segura que en cada intento de ese bote hubieron cambios. Cambios que de cierta forma ese bote en cada intento duró más o menos. Pero esas diferencias son las que marcan el proceso. Porque incluso la meta no siempre es conseguir eso que queríamos. Y a veces la meta se trata de la idea de, incluso sin conseguirlo, tomar algo de valor de ese proceso y convertir en algo nuevo. Pero tranquilo, Ariel, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque yo tengo la certeza de que si tú llegas a la meta, va a ser porque lo lograste, lo lograste. Todo aquello y toda esa avaricia que tú tienes. Y la avaricia es buena cuando se trata de proyectos, valores, planes. Para mí la avaricia es una característica positiva, siempre y cuando uno sepa aplicarla sanamente. Pero tranquilo, Ariel, tranquilo, tranquilo, Ariel. Es hora de preocuparte por eso. Y si te preocupa, respiremos juntos hasta que tus ojitos caigan, caigan, caigan conmigo. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Buenas noches, Ariel. Te prometo que todo va a estar más que bien. Pero ahora descansa. Así mañana se vendrá un nuevo